en la retaíla. Buenas tardes otra vez, mayo 12. Ayer estuvimos hablando de los recursos y estuvimos hablando de la reposición, que implica que el juez cambie de opinión, y también estuvimos hablando de la apelación, que la apelación implica que el superior jerárquico revise la decisión tomada por el inferior. Dijimos que los dos recursos tienen la particularidad de que se proponen al juez que dio la decisión. Entonces, un juez saca una decisión, un auto o una sentencia, y a ese mismo juez se le propone el recurso de reposición y se le propone el recurso de apelación. Incluso dijimos que los recursos se pueden proponer a la misma vez, proponiendo el de reposición como principal y subsidiariamente el de apelación. Es decir, señor juez, reponga el auto, cambie de opinión, y en caso de que usted no cambie de opinión, entonces le solicito que me conceda la apelación. También tienen la particularidad de estos dos recursos o medios de impugnación que los llamamos ordinarios y que los otros son los llamados extraordinarios. ¿Por qué los llamamos ordinarios? Porque por regla general podemos decir que en todos los procesos se puede solicitar la reposición y la apelación. Por regla general, porque eso tiene unas excusas. Usted solamente puede apelar los procesos que sean de primera instancia y que estemos en la primera instancia, ¿sí? Los procesos de única instancia o que ya están en la segunda, pues no son apelables. Pero digamos que todos los procesos de menor y mayor cuantía son susceptibles de apelación y todos los procesos menor, mínima, mayor cuantía son susceptibles de reposición. También tienen un parecido en que todos los autos son susceptibles, perdón, que los autos, no todos, los autos son susceptibles de reposición y de apelación. Pero de apelación, para que pueda un auto ser apelable, debe estar incluido dentro de la lista del artículo 321 del Código General del Proceso. ¿Ya? Y se diferencian en que la apelación se puede dar contra autos y sentencias, autos que estén en el artículo 321 o sentencias, pero la reposición solamente es viable de los autos. No hay reposición de sentencias. Entonces ahí tenemos una primera diferencia. La diferencia obvia, la segunda diferencia que es la obvia, que en una el mismo funcionario es el que resuelve el recurso y el que decide si repone o no repone. Y en la otra no es ese funcionario, sino el superior jerárquico. Esa es otra diferencia que usted encuentra entre los dos. Pero una similitud, ya voy, una similitud que usted tiene es que los dos recursos, cuando usted los interpone, hay que sustentarlos jurídicamente. Si usted no lo sustenta, entonces el juez no concede el recurso, es decir, no le da trámite al recurso, sino que simplemente se declara desierto, como si usted nunca lo hubiera presentado. Pero los dos tienen esa misma regla, que deben ser sustentados en el momento en el que son interpuestos. Bien sea que se interpongan por escrito, bien sea que se interpongan de manera oral, deben ser sustentados jurídicamente. Andrés, pregúnteme. Profe, si usted va a presentar el recurso de apelación propiamente, como ya lo veníamos diciendo, es porque usted tiene su fundamentación. Pero ayer también dijimos que ese recurso se interpone ante el juez que profirió la decisión. Entonces, Sí. eventualmente, pues no sé, somos humanos. En el caso de que ni aún esos argumentos le basten a ese juez, ¿uno qué puede hacer? Pues porque si la queja. le niega uno Esa es la respuesta, la queja. ¿Cómo así? Que es el siguiente recurso. No arranque. Sí, dígame, Juan, dígame. No arranque para el otro, no siguiente. No podemos arrancar el otro porque nos faltan los efectos. Sí. Es lo siguiente, Daniel. Digamos, esa apelación yo la interpuse, ya sea si fue de ipso facto o fue por escrito, dependiendo del modo en que se terminó la sentencia, si fue por escrito o fue oral. Pero, ¿qué pasa si yo interpongo el recurso, la apelación en este caso, y yo argumento unos argumentos jurídicos X,
después yo puedo anexar estos argumentos jurídicos, o son esos y se acabó. Cuando en la apelación sube al tribunal, el tribunal da un espacio para dar alegatos de conclusión. En ese momento, usted puede adicionar cosas a Qué lo que bien. ya había usted dicho, ¿sí? Entonces, usted al principio hace una argumentación, ¿ya? Cuando llegamos a los alegatos de conclusión, que a los cuales a usted se le da traslado, usted puede complementar esos alegatos, ahondar en ellos y tiene una ventaja. Como en la segunda instancia también se pueden practicar pruebas, entonces usted ya tiene las pruebas practicadas, entonces usted ya tiene como decir, es que mire que yo sí tenía razón, porque tal cosa. Miren lo del COVID, que todo el mundo dice, en Colombia se está manejando pésimo, nos va a llevar el diablo. Y otros dicen, no, en Colombia se está manejando una berraquera, vamos es para adelante. ¿Quién tiene la razón? No sabemos. En cambio, dentro de 1 o 2 años, que ya hayan ocurrido las cosas, uno sí puede decir, vio que yo sí tenía la razón. Mire que cuando yo dije que tal cosa, y mire los efectos, mire las cosas que pasaron. Eso es una ventaja gigante, porque si usted practicó las pruebas, usted ya pudo demostrar los hechos. Entonces ahí es cuando usted en los alegatos se apropia de eso y además de argumentar y traer nuevas cosas jurídicas que le faciliten al juez dictar la sentencia, usted tiene la gran ventaja de decir, es que mire que las pruebas me dan la razón. Y eso es, no, pues esa es la diferencia más grande que usted encuentra en el momento en el cual usted puede demostrar eso. ¿Ya? O sea que eso es como una segunda oportunidad. Sí, 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 estamos de acuerdo. Una segunda oportunidad para uno recalcar lo que dijo en la primera instancia o simplemente darle otro enfoque o no puede darle un enfoque totalmente O diferente. ponerle más. No, 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 cambiar del todo no, porque usted ya lo pidió por algo, usted no me lo puede cambiar. Sí, usted lo que le puede es adicionar, ponerle más peso al asunto para que el juez diga, es que no, sí, toda la razón, no. Ya, Toda la razón, venga a ver tanto. Pero no lo puede cambiar porque entonces ya estás pidiendo un recurso por otra cosa, ¿sí? O sea que el proceso jurídico en sí, la parte más sabrosa es en la apelación. No, pero es que si usted lo enfoca bien desde el principio, ahí es donde está la cosa, porque es que en la parte inicial es donde usted tiene todo, ¿sí? Entonces, si usted tiene el proceso bien enfocado desde abajo, aun cuando el juez le falle en contra, las pruebas se practicaron bien, los alegatos se hicieron bien, las tachas de falsedad, todo se hizo muy bien en la primera, pero el juez le embarró y dio una sentencia que no era. Usted al juez de segunda instancia le va a decir, revise todo lo que se actuó en el primero, más otras cosas. Entonces, mira que no es, lo bueno no está en la segunda instancia, lo bueno está en la primera, porque ahí es donde está toda la decisión. Es más, cuando usted va a casación, la misma corte, ¿qué es lo que hace? Revisar todo el procedimiento en primera, todo el procedimiento en segunda y toma una decisión. Entonces, uno tiene que decir que la parte más importante, más compleja es en la primera instancia, ahí es donde está toda la regulación, donde se practican todas las pruebas y demás. En la segunda instancia se pueden practicar pruebas adicionales, pero hay muchas segundas instancias donde ni siquiera se practican pruebas, porque ya están practicadas. Donde la discusión es un concepto, donde la discusión es una interpretación de la ley. En cambio, en la primera instancia se lleva a cabo todo el proceso. Entonces, por eso te digo que es muy importante que la primera instancia esté muy bien hecha, así la sentencia salga en contra. Porque es que usted con una sentencia en contra, pero apela y todo se hizo muy bien durante el proceso, el de segunda instancia, ¿qué va a decir? No, pues este man la embarró. O sea, de un proceso, mire todo lo que se practicó, mire todo lo que se dijo, y después fue a fallar con esta decisión. No jodas, hombre. Chao. Profe, en la libre valoración de la prueba, el juez, hay un momento en que tiene un elemento y es ya la convicción interna en la toma de la decisión y es la sana crítica. Ese concepto tan interior, tan ulterior, tan, digamos, personal y subjetivo, ¿eso es sujeto de revisión o simplemente eso se queda así? La Corte Constitucional ha mencionado que la sana crítica es sujeto de análisis en cierta forma. Es decir, la sana crítica se ha tratado y se ha dividido y se ha dicho qué constituye sana crítica y en qué momento podemos decir que hay sana crítica. Pero no podemos tampoco condenar al juez que no lo utiliza
o que lo utiliza de manera errónea, como si hubiera cometido un delito. Tampoco el asunto es así, ¿sí? Pero digamos que la sana crítica, usted sí podría decir que es una causal de casación incluso, que es un error de derecho indirecto por la indebida aplicación de una norma probatoria. Entonces, si usted considera que hubo un error en la valoración frente a la aplicación de las reglas de la sana crítica, se puede utilizar. Si a alguno le interesa, incluido Juan, saber más de la sana crítica, yo tengo un documento donde se describe muy bien qué es. Entonces, si a alguno le interesa, me dice y se lo paso ahorita. Por favor. Espere, déjenme un segundo, yo lo busco y miro si lo puedo compartir aquí en el chat y usted lo descarga. Aquí lo voy a mandar en el chat de esta cosa. ¿Cómo se descarga eso? Ahí abajo hay un botón que dice chat y le aparece una pantalla donde hay personas que han escrito cositas. Entonces ya ahí le das descargar. Espérame que todavía no lo he montado, que aquí lo estoy buscando en mi carpeta de descargas. Acá. Ok. Listo, ahí lo estoy, ahí ya quedó enviado. ¿Ya? Entonces aquí dentro del chat está el artículo sobre la sana crítica, ¿sí? Es un artículo que hizo Boris Barrios González, que es un catedrático de Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Eso lo dice ahí en la parte primera. Y empieza con un índice donde se dice qué es sano, qué es crítica, cuál es la definición, cuáles son los fundamentos, el origen, la individualización de las reglas de la sana crítica, razonamiento lógico-analítico, todo eso. Y me parece a mí que es un no llegó, Daniel, qué pena, no lo veo, discúlpame. ¿Por dónde? ¿Por chat? Aquí en esta aplicación. Abajo dice chatear y ahí está. Sí. Veo aquí ahí está que el coso. Dijo más abajo. Giovanni. Más abajo de lo que dijo Giovanni. ¿Cómo hago? Después, no me sale. Después del mensaje que dice Giovanni, no siempre. Sí, no sale, profe. Porque Juan está por el celular. ¿Usted está en el celular o está en el computador? Arriba de hola. ¿De celular? ¿Será por eso? Puede ser por eso. Puede ser, no sé. Si quieres yo ahorita la mando al grupo. Mándale al grupo, por favor, Andrés, gracias. Eso, Andrés, hágame ese favor, mándelo usted al grupo. Ahí está, usted sí lo puede descargar, entonces mándelo al grupo de WhatsApp, por favor, para que salgamos de ese punto. Bueno, ya. Entonces, ese sí es una forma de debatir algo, incluso es una causal de casación. Bueno, Listo. Entonces ayer estuvimos hablando que la apelación se debe solicitar ante el juez que profirió la decisión y que este juez, al conceder la apelación, define en qué efecto concede la apelación. Pero Daniel, qué pena. Antes de que sigas, te quedaste en el Reformato Imperius, que nos da un poquito más de explicación que quedó como chueco para mí. El Reformato Imperius, principio. Ya, entonces dijimos lo siguiente. Dijimos que la apelación la debe interponer la persona que ha sido perjudicada con la decisión. ¿Ya? Quien ha sido perjudicado propone la apelación. Entonces, a mí me condenan a pagar una indemnización por valor de 100 millones de pesos. Yo apelo la decisión. Cuando hay apelante único, ¿qué significa eso? Que solo una de las dos partes ha apelado, porque puede darse que apelen las dos. Los dos quedaron inconformes, ¿sí? A uno porque lo condenaron y al otro porque no le dieron lo suficiente, por ejemplo. Entonces, en el evento de que haya dos apelantes, que tanto el demandante como el demandado apelen, que ninguno de los dos quedó conforme con la decisión de primera instancia, ahí no aplica lo que vamos a decir. Solamente aplica cuando es uno solo de las partes quien hace la apelación, ¿ya? Cuando una sola de las partes hace la apelación, él hace los reparos y dice las razones por las cuales no está de acuerdo con el fallo o con el auto, ¿sí? Dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa decisión por esto y por esto. En la segunda instancia, el superior jerárquico
tiene dos opciones. Confirmar la decisión del inferior y decir, no señor, esa decisión está bien tomada y se confirma. O puede revocar la decisión del inferior y dice, no, estamos de acuerdo, eso está mal elaborado y la revoca. Pero cuando se revoca la decisión, no se puede perjudicar más a la persona que apeló. El juez no puede decir, sí señor, usted está en lo correcto, esa suma está mala, usted no tiene que pagar 100, sino 200. Eso no se puede hacer. La sentencia de primera instancia da el límite máximo al cual usted puede ser perjudicado. Más de ahí no lo pueden condenar. Entonces, apelar siempre es una buena opción porque usted no puede perder más de lo que ya perdió en la primera instancia. ¿Sí? Entonces, si usted es el único que apela, usted no puede ser condenado a más, a una situación peor que la que ya lo condenaron en la primera. ¿Sí? Si lo condenaron a pagar 100 millones, no lo pueden condenar a pagar 200 o 300. Ya, 100 millones es el máximo. Entonces, si el juez va a revocar, solamente podrá revocar para reducir ese monto o para quitarlo del todo. Entonces, eso es una garantía que yo tengo, que si yo apelo, no me van a castigar más, no me van a empeorar la situación, porque es que yo ya perdí. Entonces, no necesito perder más. Si yo apelo es para ver si puedo ganar algo, si puedo obtener algún beneficio, pero si voy a perjudicarme más, pues entonces para eso no apelo, ¿sí? Porque entonces estamos hablando es casi que de una apuesta, ¿sí? Como en los casinos, vea, ya me gané 500,000, ¿qué hago? ¿Me voy para la casa con los 500,000 o juego esos 500,000? De pronto me gano 1,000,000 o de pronto me quedo sin nada, ¿sí? Entonces se vuelve casi que una apuesta. Entonces, para evitar eso, entonces se establece ese límite, que no se puede cambiar la decisión para perjudicar más al apelante único. ¿Entendido? Sí, señor. Ahora sí hablemos de los efectos. Existen tres efectos. Y cuando ese apelante, los dos apelantes, ¿cómo hago ahí yo para sí se puede evitar que no cambiar sea del apelante todo. único? No, ¿sí? No se puede. Sí, si los dos apelan, ahí sí puede cambiarse como sea, hermano. Pueden poner eso patas arriba y no hay problema. Pero si bueno. Entonces está algo perjudicado. Sí, Brady, ¿qué dice? Pero no me pueden empeorar a mí la condena, pero a la otra persona, por ejemplo, si a mí me pusieron a que pagara 1,000,000 y el juez dice que no pago 1,000,000 sino 500, eso significa que la otra persona ya no va a recibir 1,000,000 sino 500. Sí, pero acuérdese que la cosa es, si las dos personas apelan, demandante y demandado, el juez sí puede hacer lo que le dé la gana. Lo pueden pagar a usted, lo pueden poner a pagar 3. No hay problema. Pero si solamente usted apela, sí le pueden perjudicar al otro, porque es que el otro no dijo nada, el otro estaba conforme. Entonces, eso no aplica para él. Y usted fue el único que apeló, ¿sí? Entonces, quiere decir que esa persona estaba conforme con eso, que eso no le genera ningún perjuicio. Usted al apelar, usted está diciendo, sí, es que se me está generando un perjuicio. Entonces, la otra persona no se puede beneficiar de que a usted se le genere un perjuicio, ¿sí? Yo no puedo decir, no, pero es que yo no te puedo reducir el 1,000,000 de pesos porque es que si yo te lo reduzco le voy a quitar cosas a él. No, es que la persona no se puede beneficiar de un error judicial, ¿sí? Es que la persona no tenía derecho a nada, ni siquiera 500, a nada, ¿sí? O la persona no tenía derecho a los 100 millones, tenía derecho a las 50. Entonces, no es que la persona se perjudique, sino que es que la persona no tiene derecho a eso, ¿ya? Porque hay un error judicial, porque es que a usted le revocan la decisión cuando hay un error en el proceso, cuando hay un problema. Entonces, la persona no tiene derecho a quedarse con algo que proviene, entre comillas, de un ilícito, ¿sí? Eso es lo que se llama abuso del derecho, cuando yo me beneficio de un error, o lo que se llama también enriquecimiento sin causa. Mi patrimonio se enriquece a costa de nada, de que ocurrió un error. Entonces, por ese lado sí se puede. Es decir, que a mí me reduzcan eso quiere decir que el otro está perdiendo, pero no es que está perdiendo porque es que él no ha ganado nada. ¿Sí? Solamente estamos
retrotrayendo las cosas y diciendo, no, esa sentencia no tiene efectos porque tiene problemas, la sentencia verdadera es esta. En cambio, cuando los dos apelan, las dos personas están diciendo que no están de acuerdo con la decisión de primera instancia, que esa decisión fue tomada de manera incorrecta y todos dos tienen reparos acerca de esa decisión. Entonces, como los dos son apelantes, como los dos tienen reparos, el juez de segunda instancia puede modificar la sentencia para cualquier lado, beneficiar a cualquiera de los dos o perjudicar a cualquiera de los dos, porque los dos están en igualdad de condiciones y los dos hicieron reparos. ¿Ya? El problema es cuando solamente los reparos los hace uno. Esa es la situación que ocurre ahí con la apelación. Entonces, Gracias. lo bueno sería que así yo no quiera apelar y la otra parte apele, yo también haga la apelación para que mi situación no se empeore y me vayan a terminar colocando No, a se puede pagar. empeorar. Sí, pero el problema, Brady, ahí, ¿cuál es la situación? Que usted la tiene que sustentar. O sea, que usted no puede decir, uy, marica, se me apeló, voy a apelar yo también. Porque es que usted no es decir yo voy a apelar también, sino que usted tiene que apelar y tiene que sustentar por qué. Y si sus razones no tienen sentido, si, porque es que de pronto me van a perjudicar más, entonces yo tengo que apelar. No, es que le va a decir el juez. No, esa razón no es válida. O sea, el declaro desierto de recurso, no, eso no tiene sentido. Entonces, ahí es donde está la maña del asunto, que yo tengo que medir y decir, bueno, y si el otro apela, ¿qué digo yo? Pero eso solamente ocurre si yo soy el abogado del demandado, porque es que acuérdense que el demandante siempre habla primero. Entonces, el demandado tiene la ventaja que usted siempre sabe si el demandante apeló o no apeló. Pero ¿y qué pasa cuando yo soy el abogado del demandante, que a mí es el que me toca hablar primero? Entonces yo digo, ¿será que apelo esta decisión pensando que el otro va a apelar también? Pero es que la decisión me favorece a mí. ¿Cómo voy a sustentar yo mi apelación? Y donde el otro no, y me pongo yo a apelar y gracias a eso se vaya solo a la segunda instancia, ya me gané pero es extender el proceso huevonamente. ¿Qué hago yo? Entonces, son circunstancias estratégicas que le toca a uno evaluar, hermano. Ahí sí ya le toca uno sentarse prácticamente con lápiz y papel a tirar cuentas y decir, venga, y si pasa esto y si pasa lo otro, casi pues que con una bola de cristal a lo pitonizo me veo el futuro, si pasa esto, entonces será negro, sí, porque ¿qué más hace uno? Entonces, ahí está. Pero Daniel, eso ya da como que en varias partes le toca no tener la bola de cristal, porque cuando uno se va a enfrentar al juez que diga que le toca no apelar, le toca eso, tiene que no imaginarse el juez qué va a decir, cómo lo va a decir, qué va a argumentar, uno también tiene que tener la bola. Sí, es más, le hago aquí una infidencia. En mi oficina, en el escritorio de mi papá, hay una bola de cristal. Y él jode mucho con eso en clase y cuenta las historias de que entonces le dice a la gente, venga, cuando son procesos muy complejos y le dice, venga, vea, mire la bola de cristal, mírela, ¿qué ve usted ahí? No, pues yo no veo nada, eso es lo que va a hacer en su proceso, nada. ¿Sí? Y él huevonea mucho con eso y cuenta muchas historias y jode mucho con la bola de cristal, pero la realidad es que la bola de cristal existe, está allá en la oficina. Es una bola de cristal por allá así, que es como verdosa, ¿sí? Y ahí está la bola y se huevonea con eso, pero la verdad es que sí la tenemos, la bola de cristal, para que vaya mirando qué es lo próximo que hay que pedir por Amazon. ¿Listo? Su bola de Listo, cristal. listo. Se pueden juntar y piden una docena y de pronto les sale hasta más barato el envío. Al paso que vamos, todo está rebajado ahorita. Lo que están, ahora el comercio está pidiendo a gritos que le bajen el IVA, que les den Sí. exenciones, que aquí, que para pagar empleados, que no sé qué. Eso está ya de ese estilo. Sí. Bueno, miremos entonces los efectos. Entonces ya sabemos que usted propone la decisión y el juez le concede la apelación y entonces se va para la segunda instancia. Y entonces dijimos que habían tres efectos, el efecto devolutivo, el efecto diferido y el efecto suspensivo. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué es que sirven los efectos? Vamos a suponer que tenemos un proceso. ¿Listo? Entonces, aquí está el proceso. Y entonces se da una decisión.
esa decisión es, digamos, la sentencia. Y en esa sentencia se dice que hay que pagar 100 millones, ¿ya? Que hay que pagar 100 millones de pesos. Listo. El demandado no está conforme con esa decisión y entonces decide apelar esa decisión. Entonces propone una apelación. Esa apelación implica que entonces el proceso debe ser enviado al superior jerárquico para que ese superior jerárquico decida entonces qué es la segunda instancia aquí, segunda instancia. Para que el superior jerárquico decida si esto está bien o no. Yo miro si puedo cambiar. Es que ese color no se ve. Listo. Muy bien. Yo les dije que esta segunda instancia se puede tirar 6 meses, se puede tirar 1 año, se puede tirar 2 años. Mientras que el proceso está acá arriba, ¿qué hacemos con esta plata? ¿La pagamos? ¿No la pagamos? ¿Pagamos una parte? Y no solo con esto, sino que, ¿qué pasa si no es la sentencia, sino que esto es un auto? ¿Sí? Un auto en el cual se dice, vamos a cambiar este por un auto que diga que se niega práctica una prueba. de pruebas. Sí, auto que niega una prueba. ¿Ya? Entonces usted apela a eso diciendo que ese auto lo perjudica, que le están vulnerando el derecho de defensa. ¿Qué hacemos mientras está en la segunda instancia? Seguimos el proceso. ¿Sí? O el proceso no puede seguir porque precisamente nosotros estamos esperando que esta prueba se practique. O suspendemos todo hasta que se resuelva el asunto. Entonces, para eso es que existen los efectos en los que se concede la apelación. Esos efectos están regulados en el Código General del Proceso en el artículo 323. El primero de esos efectos es el efecto suspensivo. Y dice el Código General, en el efecto suspensivo, para concederse la apelación, en el efecto suspensivo, en este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que concede hasta que se notifique la de obedecimiento de lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conservará competencia para conocer todo lo relacionado con medidas cautelares. Entonces, el primer evento, que es el efecto suspensivo, implica que el proceso se suspende. Se suspende la aplicación de esa providencia. O sea, usted no va a practicar la prueba, usted no va a pagar la plata, todo queda suspendido. No sabemos qué va a pasar y el proceso todo entero queda suspendido. Es más, el juez pierde competencia. Solo queda competente para resolver asuntos referentes a medidas cautelares. De resto, él no puede hacer nada en ese proceso. La competencia le pertenece al juez de segunda instancia. El de abajo no tiene competencia sino para lo relativo a medidas cautelares, como por ejemplo que usted vaya a pedir un embargo, un secuestro, una inscripción de demanda o cualquier otra medida cautelar. Listo, entonces, el efecto suspensivo, como su nombre lo indica, lo que hace es que suspende los efectos, suspende el cumplimiento de la providencia apelada y suspende el proceso. No se puede continuar sino hasta que el superior jerárquico resuelva y el inferior debe sacar un auto que dice, cúmplase lo resuelto por el superior, donde el de abajo le da cumplimiento, entonces él ya vuelve a ser competente y ya continúa el proceso. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos, que es este, Daniel, en el cual hay un auto que niega una prueba, el proceso se suspende hasta que este man decida. Cuando este man decida y este diga cúmplase, entonces si este decidió que se practique, ¿qué le toca hacer? Practicar la prueba acá, ¿sí? Si este le dice, no, no hay que practicarla, estoy de acuerdo con usted, entonces se sigue el proceso sin practicar esa prueba, ¿ya? Dígame. sí. Profesor, es como un poco similar, diría yo, una analogía cuando se hace un alto en el camino, se hace un proceso que se llama
se me va ayer lo hablamos, que es un pequeño proceso dentro del proceso. Un incidente. Un incidente. Es como un incidente, algo así, porque eso para todo hasta que eso no se resuelva. Es algo así. Sí. Ahora, sí. otra cosa. Digamos ese suspensivo, ¿uno cómo sabe si es suspensivo, diferido, evolutivo? ¿Hay una característica especial? ¿O cualquiera puede ser suspensivo, cualquiera puede ser devolutivo? Primero que todo, el juez dice en qué efecto se concede. Pero ya más adelante vemos que esos tienen unas reglas. El juez que concede el recurso, o sea, el de primera instancia. Eso. Recuerde que usted, cuando se profiere la decisión acá abajo, usted apela y es este juez de primera instancia el que decide si se lo concede o no y cómo, en qué efecto se lo concede. Y el de arriba ya entras a resolver. Entonces, este de primera es el que nos dice en qué efecto fue conferido la providencia. Pero ya enseguida vemos cuáles son las reglas para decir que se da de esta forma o se da de esta otra. ¿Listo? Ahora vamos a ver, claro, porque no todo será lo mismo. Ajá. Sigamos. Entonces dijimos, en este caso, si se trata de sentencia, la competencia la tiene el juez de primera instancia, se suspenderá desde la ejecutoria del auto que concede hasta el que notifique el de obedecimiento de lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conservará competencia de todo lo relacionado con las medidas cautelares. Muy bien. Miremos el segundo efecto, que es el efecto devolutivo. ¿Cómo funciona el efecto devolutivo? En este caso, no se suspenderá el cumplimiento de la apelación ni el curso del proceso. O sea, que el proceso continúa y la providencia apelada se aplica. Y en caso de que el de arriba la revoque, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Así como su nombre lo indica, nos devolvemos y rectificamos. Entonces, si tenemos este auto aquí, pero digamos que no es que niega una prueba, sino el auto dice es que se practica una prueba, auto que decreta una prueba, ¿sí? Entonces, en este evento del efecto devolutivo, cuando se apela, esta decisión queda en veremos, ¿ya? Entonces, mientras que se decide qué tengo que hacer yo, practicar esta prueba, hay que cumplir lo que se dijo acá porque este efecto no suspende ni la aplicación de la providencia apelada, que en este caso dice que la prueba se decreta, entonces hay que practicarla, y el proceso continúa. ¿Y qué pasa si en la segunda instancia dicen que esa prueba no se podía decretar? Entonces nos devolvemos hasta acá y decimos, como esa prueba no se podía practicar, entonces se anula esa prueba y se elimina del proceso y no puede ser tenida en cuenta en la sentencia. Y luego continuamos con el proceso en la etapa donde habíamos dejado. Entonces el efecto devolutivo lo que hace es que todo continúa. Se aplica la providencia y continúa el proceso. Y cuando arriba se decida, se devuelve el proceso hasta el momento, hasta la providencia que fue apelada, y se actúa conforme a lo que ha dicho el de la segunda instancia. ¿Entendido? Daniel, ¿qué pasa si en ese efecto devolutivo se hizo lo que pronto yo como demandado dije, no lo hagan? Yo apelé y dije que pronto yo esperaba que fuera suspensivo la decisión que se fuera a tomar y el juez dijo, no, es devolutivo y se causó un daño grave. Y ya no se puede retrotraer porque ya el daño está hecho. ¿Qué pasa? Habría que solicitar una indemnización. Entonces ahí tenemos que decir, si el perjuicio fue ocasionado por la parte, entonces habrá que demandar a la parte en un proceso de responsabilidad civil o abrir un incidente para que se pague una indemnización por los perjuicios ocasionados. Pero el problema más grave es cuando el perjuicio lo causó fue el juez, que el juez por su torpeza, desconocimiento, por la no aplicación correcta de la ley, concedió en el efecto que no era. Y eso genera un perjuicio. Entonces, en ese caso, hay una responsabilidad del Estado. Entonces, uno podría demandar al Estado por una falla en el servicio y cobrarle al Estado los perjuicios que se hayan ocasionado. Y ya el Estado podrá entonces repetir contra el juzgado, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos no ocurre que el juez tenga como una equivocación tan grosera como equivocarse en qué efecto se debe conceder algo y que eso genere
perjuicios. Eso generalmente no pasa, ¿ya? Eso generalmente no ocurre. Pero como puede ocurrir, porque al fin y al cabo somos seres humanos y los seres humanos meten las patas, ya sabe, habría lugar a incluso demandar al Estado y que el Estado pueda repetir incluso contra el funcionario en un proceso de jurisdicción contencioso administrativa por una falla en el servicio. ¿Listo? Uno como abogado, al ver ese error craso del juez que lo colocó en el efecto que no era, no hay nada que hacer, simplemente quedarse callado. Dentro del proceso, no. Usted dentro del proceso, no. Por fuera del proceso se pueden hacer muchas cosas, compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura, podrías incluso solicitar la reparación, la indemnización por parte del Estado. En caso de que eso vulnere derechos fundamentales, usted podría solicitar tutela contra providencia judicial, pero dentro del proceso no puedes hacer nada. Podés hacerlo por fuera. Es decir, si el juez está concediendo en el efecto que no es, yo puedo reponer esa decisión, porque eso es una decisión. Entonces yo puedo decir, un momentico, repongo esa decisión, usted no puede conceder en tal, ¿sí? Pero si dentro del proceso no se me da solución, entonces yo puedo acceder a cosas por fuera del proceso. Lo que te digo, compulsarle copias al Consejo Superior de la Judicatura, hacer la denuncia al Consejo Superior de la Judicatura de que el juez tiene una actuación indebida, solicitar una vigilancia administrativa del juzgado, porque usted supone que ahí hay una cuestión rara, que puede haber incluso algún delito relacionado con la actuación del juez o de los funcionarios del juzgado, de denunciar penalmente si se ha cometido un delito, el proceso de responsabilidad del Estado. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero dentro del proceso como tal es poco lo que se puede hacer. Profe, yo tengo una pregunta. En el tema de los procesos que no tienen cuantía, como esos de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, el de declaración de ausencia, los recursos, ¿cómo proceden ahí? Pues porque eso es de única instancia. O sea que entonces no, ahí no hay apelación. No y uno que podría pedir en que repongan si, pues, no, lo declaro. No, pueden ser cualquier otra decisión. Por ejemplo, en una declaración de muerte presunta por desaparecimiento, el juez considera que la publicación que usted hizo no es la publicación de la que trata el código, porque no se hizo en un periódico tal, ¿sí? No se hizo en prensa escrita, sino que se hizo por internet, por decir algo. Entonces usted dice, señor juez, le solicito que reponga esa decisión porque el código sí permite las publicaciones en medios masivos digitales. Mire el artículo por ejemplo. Profe, pero entonces esos casos del artículo 22 del código, entonces, pues esos, yo creo que hay, como dice primera instancia, sí tienen Sí. obviamente, Siempre que pero no diga que se tienen, actúa en no primera tienen instancia, sí. cuantía. Sí, pero ahí no importa la cuantía, porque es que están en primera instancia, o sea que yo tengo derecho a apelación, ¿ya? ¿Y en dónde quién? Tenemos jueces de procesos que se presentan ante jueces municipales en primera instancia o jueces de circuito en primera instancia, mírenlos acá. Entonces, lo que está regulado en el artículo 17, que son lo que le compete a los jueces civiles municipales en única, nada, ahí no hay apelación. Pero lo que está regulado en el artículo 18, que es lo que le compete al juez civil municipal en primera instancia, sí tiene apelación. ¿A dónde va? Al juez civil del circuito. Lo mismo ocurre con lo que está regulado en el artículo 20, que es lo que le corresponde al juez civil del circuito, que en la apelación va al tribunal. O con lo del artículo 22, que está al juez de familia en primera instancia. Pero entonces en ese caso el recurso no lo determina la cuantía del proceso. No, el recurso lo determina que el proceso tenga o no tenga segunda instancia. Porque es que cuando estamos analizando los factores que determinan la competencia y llegamos al factor objetivo, que es el que determina la cuantía, puede ocurrir que el proceso no tenga cuantía. Entonces yo no puedo decir que el proceso es de mínima, menor o mayor y no puedo establecer si tiene o no doble instancia porque no tiene cuantía. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo establezco yo si el proceso no tiene cuantía? Como por ejemplo una filiación. ¿Cómo establezco yo? Tengo que aplicar el factor funcional. ¿Qué hace el factor funcional? La ley distribuye de manera directa ciertos asuntos a algunos jueces. Y de esa distribución yo puedo saber si tiene segunda instancia y a quién le corresponde. Entonces, volvemos aquí a esta misma lista. Aquí en esta lista de estos artículos se dice específicamente que a los jueces civiles municipales en única les corresponden tales procesos, ¿sí?
y a los jueces civiles municipales en primera instancia tales procesos. Y así con cada uno de ellos. Entonces yo tengo que revisar si ese proceso le corresponde a uno de estos jueces y si le corresponde en primera o en única instancia. En la medida en la cual en la ley diga que eso le corresponde a un juez en primera instancia, quiere decir que tiene segunda. ¿Y quién es la segunda? El superior jerárquico inmediatamente encima. Si es municipal, el circuito; si es circuito, el tribunal; si fuera tribunal, sería la corte. ¿Ya? Así es como funciona el asunto. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el efecto suspensivo y tenemos el efecto devolutivo. Vamos a mirar el tercer efecto, que es Profe, el yo tengo una efecto pregunta del diferido. efecto devolutivo. Dígame. Digamos que el superior dice que está de acuerdo con la decisión pues, de la providencia del inferior. ¿El proceso igual se devuelve hasta la providencia o continúa donde estaba? No, ahí simplemente continúa, no hay necesidad de volverse, porque ya el proceso continuó, o sea que ya lo que se hizo estuvo bien, ¿sí? Porque acuérdense que este no suspende la providencia, entonces lo que haya dicho la providencia se cumplió, ya se hizo y el proceso continuó. Y el de arriba confirmó que eso era lo que había que hacer, que eso era correcto, entonces ¿qué hacemos nosotros? Ah, listo, el de arriba dijo que estaba correcto, por lo tanto, esa actuación que se realizó antes se hizo de manera correcta, entonces se confirma y seguimos el proceso como vamos, ¿ya? ¿Dónde se hace eso? Cuando el inferior recibe la respuesta del superior, él saca un auto en el cual dice que se obedece o que se actúa conforme a lo que dijo el superior jerárquico. Entonces, es un auto en el que dice, conforme a lo resuelto por el superior en la sentencia tal, se dijo que la decisión tomada por este juzgado en tal auto o tal sentencia fue correcta. Por lo tanto, el proceso continúa sin ninguna modificación. Así es fácil. Daniel, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo hago la apelación y el juez superior dice que me la concede en efecto devolutivo? Yo sigo con el proceso en primera instancia y el juez, y el proceso se acabó, el juez dictó sentencia y dijo y perdí porque en mi concepto el juez de segunda instancia no me resolvió lo que yo le pedí y ya eso fue cosa juzgada. Entonces, ¿qué pasa? Ojo ahí con esto, ojo ahí, pilas. Si en un proceso ocurre esto, se da un auto que decreta una prueba o que la niega, yo apelo, se va a la segunda instancia, ¿y qué pasa si el proceso llegó hasta acá y se produjo una sentencia sin que se hubiera resuelto esto? Entonces, yo que soy perjudicado por esta sentencia, ¿qué es lo que debo hacer? Debo apelar esa sentencia también. Entonces yo llego y apelo esta sentencia. Entonces, ya había apelado este, ¿sí? Y no se alcanzó a resolver. Y se falló con la falta de esto. Entonces yo apelo esto. Entonces, cuando la sentencia sube a la segunda instancia, en la segunda instancia entonces se tienen que resolver las dos cosas. Esta apelación que todavía faltaba y la apelación de la sentencia. Y yo tengo ese caso específicamente, eso me pasó a mí. En el proceso reivindicatorio que yo llevo aquí en Envigado sobre una casa que les conté que un señor que vivía en Estados Unidos la compró por medio del mejor amigo, que luego se murió y que los hijos y que ¿sí? Entonces, en ese proceso, la contraparte, la persona que vive en la casa y que aducía ser poseedor, solicita una inspección judicial para que el juez vaya a la casa y mire y con sus propios ojos y los sentidos se percate de que esa persona sí es un verdadero poseedor que ejerce actos de señor y dueño. El juez le negó esa prueba porque dice el Código General que esa prueba solamente se practica cuando los hechos que pretende demostrar no se pueden demostrar con otro medio probatorio. Y el juez dice que como esos actos de señor y dueño se pueden demostrar por otra cosa, por ejemplo, las facturas de pago de impuestos, facturas de reparaciones o mejoras que se hacen, fotos, videos, testimonios, que como esos hechos se pueden demostrar con otras pruebas, no le concede esa prueba de inspección judicial. ¿Listo? La contraparte apeló esa decisión. Primero solicitó la reposición y el juez le dijo, no, lo que dijo el código es claro, no repongo la decisión. Entonces solicitó la apelación en subsidio, ¿cierto? Entonces el juez le concedió la apelación.
Pero llegamos hasta la sentencia y el tribunal no había resuelto esa decisión. Pero para sorpresa mía, llega el juez y dice que no hay lugar a las pretensiones de la demanda y que no se concede entonces la reivindicación del bien. No dijo que la persona fuera poseedora. No dijo que nosotros no pudiéramos demostrar que somos los dueños y que ejercemos actos de señor y dueño. Simplemente dijo que no se nos concedían las pretensiones. Entonces, yo apelé esa decisión, diciendo, un momento, yo estoy de acuerdo, ¿cómo así? ¿Cómo vas a decir eso? Hay un error de congruencia en las de la sentencia, porque específicamente se le pidió que reivindique en la calidad de dueño, la persona incluso dice que es poseedor, demanda en reconvención, se le declara desierta esa reconvención, no presenta ninguna prueba para decir que es poseedor y usted no reivindica, no se refiere y no le da la calidad de poseedor, a nosotros no nos dice nada de por qué no nos está reivindicando. Ahí hay una sentencia que no está de acuerdo con las pretensiones y las excepciones propuestas en la ley. Manda en la contestación. ¿Listo? Entonces eso sube al tribunal. O sea que en el tribunal tienen que decidir sobre esa inspección judicial que había pedido ese muchacho y sobre lo que yo dije de la apelación. Entonces, ¿qué pasa si el tribunal dice, sí, hay que practicar esa prueba? Allá mismo se practica allá arriba, o sea, el tribunal practica la prueba. Y después, con esa prueba practicada, tienen en cuenta lo que se dijo en esa prueba, todo lo que se dijo en la primera, lo que se demostró y lo que yo aducí en la segunda, en la apelación, y entonces en la sentencia de segunda instancia van a decidir si yo tenía o no tenía la razón cuando solicité la apelación. Entonces, si el proceso se termina, usted tiene que apelar y en el transcurso de esa apelación se analizan las dos cosas. Pero, ¿qué pasa en el evento en el cual tenemos el proceso, se da el auto que me perjudica, yo apelo ese auto y se da la sentencia y yo no apelo? Es decir, que esta sentencia queda en firme. Esto se elimina. Porque las partes, incluso el que fue perjudicado con esto, aceptó esta sentencia. Entonces, ¿qué es como esto? un desistimiento tácito. Exactamente. Esa persona desistió de esta actuación. Eso es, tiene los efectos de un desistimiento tácito. Ese es exactamente lo que pasa. O sea, Daniel, que en segunda instancia ya cuando digamos, ya hubo la sentencia final, la sentencia, y no me resolvieron en la apelación que hice días anteriores. Entonces, eso va al Tribunal Superior. El Tribunal Superior ya es el que decía, ya el de primera instancia nada sale del mapa. Ya no tiene que nada. Ya sale del mapa. Sí, exactamente. Ya sale del mapa. Ya ese no queda, sino cuando ellos decidan, el de abajo saca un auto que dice, cúmplase lo resuelto por el superior, pero nada más. ¿Ya? Ese ya quedó eliminado. ¿Listo? Si es un auto en mitad del proceso, como en este caso, ¿sí? Entonces, esta persona, si es en el efecto suspensivo, queda eliminado hasta que aquí arriba se decida. ¿Sí? Este man no hace nada. El de primera instancia no va a hacer nada hasta que se decida la segunda. Solo lo que tenga que ver con medidas cautelares, dice el código. Pero si es en el efecto devolutivo, este man sigue jugando, este man sigue actuando y se siguen haciendo las audiencias, siguen practicando las pruebas, se dan a leer, incluso se puede dictar sentencia, que ya lo vimos. ¿Sí? O sea, el proceso se puede llegar hasta terminar sin que sea resuelto. Daniel, ese es el asunto. ¿Por qué motivo existe ese tipo de efecto si lo que hemos visto hasta el momento en la clase, la verdad, es un perjuicio? Pero muchas veces se hace es porque la decisión que se hace en efecto devolutivo precisamente no cambia los efectos de la sentencia. ¿Sí? Que esa decisión, aplicarla o no aplicarla, no cambia los efectos de la sentencia. Ese es más o menos el raciocinio. Pero si yo me voy como de procedimientos, profe, de procedimientos. Exactamente. Pero si yo me voy a lo que pasó en el caso del reivindicatorio, si yo soy la otra parte, que ese man no apeló, por cierto,
porque como él dice, no reivindicaron, una belleza, yo no apelo. ¿Qué pasa si el tribunal dice que esa prueba no se concede y me da la razón a mí? Ese man quedó jodido, ¿sí? Y al no apelar, él aceptó las condiciones que estaban hasta ese momento. Entonces, cuando se cambie, ya. Entonces, sí. O sea que en ese orden de ideas, siempre es mejor apelar, así uno haya ganado. No, no necesariamente. Hay que mirar cada caso concreto, porque todo depende de qué fue lo que se dijo. Entonces, hay que mirar cada caso concreto. Porque en esta carrera, si algo hemos aprendido es que usted no puede generalizar para nada. Usted no puede decir todas las veces, todos los casos, todas las personas, porque todo tiene su maña y todo. Pero es que aquí, pero es que pero es que. Entonces, pero Daniel, entonces lo que usted dice es cada grave. caso. Porque usted, digamos, Sí. si usted ganó, usted se quedó callado y el juez superior le concedió el auto al otro y con ese auto me ganó y yo me quedé callado, confesión ficta. Es que jodido. Sí, exactamente. O sea, por eso le digo, cada caso hay que analizarlo con mucha maña. Es que esta profesión es jodida, esta profesión es difícil y comprometemos nuestro patrimonio, nuestra libertad, nuestro buen nombre con ello. Y entonces así llega alguna universidad y me dice que todos estos procesales los va a dar en un solo semestre. Ahí está la pregunta otra vez de la calidad. No tiene está la sentido, no tiene reflexión. sentido. Profe, ¿Sí ve? pero ahí en Dígame. ese caso, como usted dice, es que las apelaciones siempre son dadas de acuerdo al contexto y a lo que se presente. Miren este caso, Claro, que con usted no le resolvieron lo que usted pretendía en la demanda. exacto. Más terco el otro que se conformó creyendo que va a seguir siendo poseedor de un bien cuando ni siquiera lo declararon poseedor como tal. Entonces, ahí el que la tiene perdida duro es el otro. Usted se la jugó toda, pues, como para que en segunda instancia le puedan reivindicar y hacer de que esas pretensiones se las brinden. Pero el El otro, problema es que llevo 2 años esperando esa apelación y nada. ay, mierda. O sea que mi cliente lleva 2 años con una persona viviendo en su En casa y su él casa. pagando impuestos y él no la puede usufructuar. No la puedo sufructuar, sí, señor. Entonces, ahí tenemos un Profe, problema ¿y qué pasa en el caso gravísimo. concreto de su caso? Si, digamos, el juez de segunda instancia dice, no, eso es del señor que está viviendo allá. Eso ya es cosa juzgada. Perdió la casa, señor. Sí, ahí sí ya jodidos, ¿sí? Lo bueno es que uno fue muy claro y que a las personas siempre se les dijo que nosotros no le podemos nunca prometer resultados, que la decisión no la tomamos nosotros. Nosotros le dijimos que veíamos muy buenas posibilidades de que el proceso lo ganábamos, por eso lo cogimos. Yo no voy a coger un proceso que lo veo perdido, ¿cierto? Entonces nosotros le dimos a la persona, tenemos muy buenas posibilidades, pero la decisión la toma el juez, yo no soy el que tomo la decisión. Entonces esa claridad que uno le imparte al cliente, en la cual usted le dice, yo hago todo lo que pueda, presento todas las pruebas, hago pero la decisión la toma el juez, entonces ahí es cuando se salva. Entonces vamos a suponer que yo pierdo el proceso en segunda instancia y que la persona me demanda ante el Consejo Superior de la Judicatura diciendo que yo hice un trabajo indebido. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que mostrar que hice? Que se presentaron la demanda en debida forma, que fue admitida, que las audiencias se hicieron de manera correcta, que se presentaron las pruebas que habían al momento, que los testimonios se rindieron de manera adecuada, que cuando hubo necesidad de pedir recursos se presentaron de manera adecuada, que en la segunda instancia yo pedí el recurso cuando era, sustenté el recurso, me fue concedido, si arriba se practicaron pruebas, estas se practicaron y se controvirtieron, cuando me dieron espacio para alegar, se alegó y se O sea, es dictó otro la sentencia. proceso. Sí, entonces, en ese proceso de responsabilidad, ¿qué diría, por ejemplo, el Consejo Superior o un proceso de responsabilidad civil por perjuicios? Diría, no, la persona actuó de manera correcta y es una obligación de medio y no de resultado. Entonces, el resultado fue que usted perdió la casa, pero usted no puede indilgarle responsabilidad al abogado porque el abogado actuó de manera correcta. Profe, en ese caso concreto, qué pena que le pregunte,
porque es una cosa como, digamos, tan difícil de prever si uno va a ganar o no va a ganar, porque pues está sujeto a muchas vicisitudes. ¿Uno cómo cobra? ¿Cuota litis o cobra cómo? Yo cobré cuota litis en ese caso, para evitar problemas, ¿sí? Yo cobré cuota litis y le dije, si yo le reivindico, le cobro a usted, no me acuerdo, ya ni me acuerdo cuánto porcentaje fue, porque después fue el del 2016, imagínense. Creo que fue como el 5% o el 4%, algo así, del valor de la casa que le cobré, porque era referido de alguien y entonces no sé qué y ¿sí? ¿Y Entonces eso creo que fue paga como el cobra 4 o 5. anticipado? ¿Cómo cobra uno? Porque ya cuando está la No, sentencia no si le dan yo nada no a uno. logro reivindicar ese proceso, no me dan nada, ¿ya? Entonces, a ver, si yo no estoy mal, espere si verá que ya me acuerdo cómo fue que le cobré. A esa persona se le cobraron 10 salarios mínimos, ¿ya? 5 salarios para empezar, 5 salarios en la mitad del proceso y una prima de éxito que equivalía al 4% del valor comercial del bien. ¿Cómo así? 5 salarios para iniciar, 5 salarios en la mitad del proceso, es decir, cuando se vaya a hacer la audiencia inicial. Si yo pierdo, ya, los 10 salarios y nada más. Pero si el proceso lo ganamos, yo le cobro una prima de éxito sobre lo que la persona recibió. Así fue como se cobró en ese caso. Sí, claro, tiene que ser así. Claro, claro. Entonces, ¿por qué se le cobraron los 10 salarios primero? Porque yo necesitaba algo con lo que trabajar, con lo que ir para pagar copias, ir al juzgado, pagar parqueaderos, Parqueadero. el tiempo mío para ir a las audiencias, para estar pendiente de eso, para contestar, para redactar cosas, ¿sí? Entonces, se hizo ese cobro de esa manera. Y si gano el proceso, que yo estoy confiado en que sí lo gano, porque yo creo que tengo todas las pruebas a favor, pero si lo gano, se cobra además la prima de éxito sobre el valor comercial de la esa casa. prima de éxito está indexada o es 4, sea hoy dentro de 20 años? Del valor comercial de la casa, o sea, lo que valga la casa. Si la casa okay. Hoy en día vale 500 millones, sobre esos 500 millones, si vale 200 millones, 200 millones, lo que valga la casa. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer en caso de que haya desacuerdo sobre el valor? Hacer un avalúo, entonces se paga uno 500, $1 millón para hacer un avalúo y que diga Ramón H. o cualquier firma así bien reconocida para que no haya lugar de discusión. Vea, esa casa vale tanto. Y sobre eso se cobra. ¿Ya? Y si, digamos, ustedes pues ganó el proceso y el tipo dice, no, yo esto no la va a pagar, no le voy a pagar nada porque eso se demoró mucho, creo que usted actúa mal, uno se va contra el proceso ejecutivo. Entonces ahí llamamos a Felipe Díez para que haga un proceso ejecutivo laboral con el contrato y le embargue a ese man hasta los calzoncillos. ¿Sí? Ah, laboral, ok. No el civil, claro. No, laboral. ¿Sí? Y yo para eso tengo al mejor. Entonces ahí sí se lo llevaron, vea, por los cachos míos. Vea. Y el mejor te cobra, y el salario mínimos y el 2% del impuesto. No les llevo nada. Pero eso es algo, es mejor algo que nada, ¿ya? Algo que nada, no importa, así le quedan a unos 100,000 pesos, pero eran 100,000 pesos que no tenía mío. Así es, ¿sí? Y además hay que dar empleo, ¿no? En esta situación esa es la profesión. Ese es el litigio. Sí, señor. Sí, somos toreros, mío. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En el efecto devolutivo, entonces solamente aplicaría, según entendí, para autos, porque entonces, pues si es para sentencia que el proceso como se va a volver ahí, pues sí, no. Sí, pero ya voy. Déjeme terminar el otro, que es que no me han dejado terminar el tercer efecto para decir cómo es que se aplican. Listo. Tercer efecto, diferido. Tercer efecto, el diferido. Entonces tenemos suspensivo, numeral primero, devolutivo, numeral segundo, diferido, numeral tercero. Entonces dice, en este caso, se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de ella. O sea, que el efecto diferido es una mezcla de los dos. En el efecto diferido, ¿qué hacemos? Esta providencia como tal la suspendemos, ¿sí? Entonces esta prueba no la podemos practicar, esto está suspendido. Pero sí continuamos el proceso, entonces podemos ir practicando otras pruebas, ¿sí? Podemos ir haciendo cualquier otra cosa que no dependa de esta decisión. Y entonces, ¿qué hacemos cuando arriba resuelvan? Entonces, cuando arriba resuelvan, nos devolvemos acá. Si la persona confirma, listo, muy bien, entonces simplemente hacemos caso omiso,
perdón, si la persona confirma, entonces aquí cambiamos y decretamos la prueba. Ya habíamos practicado otras, entonces practicamos esta más y continuamos el proceso. No, la persona lo revoca y dice que esta prueba no se podía practicar, entonces hacemos caso omiso de esto y como no la hemos practicado, pues no pasó nada, ¿ya? Entonces, ese efecto diferido lo que hace es que suspende la aplicación de la providencia apelada, pero el proceso continúa en lo que respecta a eso. Ejemplo, Profe, estamos en una... Sí, dígame. antes de que adelante, profe, me queda una duda. El juez, para determinar en qué efecto aprueba la apelación, la debe sustentar basado en tal hecho o Sí, cómo, sí, sí, o cómo determina el efecto que se le aplica a la sí. apelación. Sí, ya voy, Freddy. Es que no me han dejado terminar los efectos, entonces no puedo decir cómo se dicen porque no me han dejado terminar cómo se Perdón. dicen. Pero ya voy, profe, ya qué voy pena. para allá. Perdón. Ya voy para allá. Entonces, ¿cómo funciona eso? Estamos en una sucesión. Y en una sucesión tenemos que inventariar los bienes para decir, primero, cuáles son los bienes sociales que tenemos que repartir en la sociedad conyugal. Y después, los bienes que le tocaron al muerto los repartimos entre los hijos, ¿sí o no? Pero tenemos una decisión sobre un bien que no sabemos si es social o es propio. Se abre un incidente, en ese incidente se dice, ese bien es propio, o sea que hay que integrarlo, hay que partirlo entre dos. Esa decisión la apelamos. El proceso puede continuar, vamos inventariando los otros bienes, vamos evaluando los otros bienes, incluso podemos ir haciendo la partición de todos los otros. Cuando se decide arriba, ¿qué pasa si dicen que el bien es social? Entonces lo metemos al inventario, lo evaluamos y lo repartimos también como los otros. Y si nos dicen, no, el bien es propio, entonces lo sacamos de ahí y no hay problema. Entonces el diferido lo que hace es suspende la providencia, pero no suspende el proceso, siempre y cuando lo que se pueda actuar en el proceso no dependa de eso. Porque si todo el proceso depende de esa decisión, pues entonces toca suspender todos los términos, porque no podemos continuar con el proceso porque todo depende de eso, ¿ya? Pero Por sí, ejemplo, exactamente. el rechazo de la demanda, ¿sí? Todo se tiene que suspender, o sea, que no podemos actuar, no podemos seguir, no podemos hacer nada hasta que se decida si se rechaza o no se rechaza. Porque Exactamente, o sea que... el rechazo por falta de competencia, ¿qué es lo que haría? Que yo rechazo y se lo envío al otro juzgado al que es competente. Entonces, yo no puedo enviárselo al otro porque entonces el otro va a hacer unas actuaciones que serían nulas. Entonces, tenemos que esperar hasta que se decida si la demanda sí se debe rechazar por competencia o no. Entonces, para poder establecer cómo es que se deben decretar los efectos, dice el código aquí más adelante, al fin, dice... Ojo pues, se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que simplemente sean declarativas. Las demás sentencias se concederán en el efecto devolutivo, pero no podrá hacerse entrega de dineros u otros bienes hasta tanto se resuelva la apelación. Entonces, quiere decir que el efecto suspensivo es para sentencias, pero no para todas las sentencias. ¿Para cuáles? Las sentencias que versan sobre el estado civil de las personas, por ejemplo, las sentencias de filiación, las sentencias sobre declaración de unión marital de hecho, las sentencias sobre muerte presunta por desaparecimiento, esas clases de sentencias, las sentencias sobre adopción, que tienen que ver con el estado civil de las personas. Las sentencias que niegan todas las pretensiones, como en el caso de la mía, la que les estoy diciendo, ¿sí? Porque en ese caso dijeron, no se reivindica y esa era mi pretensión, entonces me la negaron toda, entonces eso se concede en el efecto suspensivo. ¿Listo? Las del estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, que los dos pidieron apelación, ninguno de los dos está de acuerdo con la decisión. Entonces, como los dos están inconformes, no se puede dar cumplimiento a una cosa en que ninguna de las dos partes considera que el conflicto fue resuelto de manera correcta, ¿sí? Entonces, en esos eventos en los cuales hay sentencia sobre el estado civil, se niegan la totalidad de las pretensiones,
fueron recurridas por ambas partes, o sean solamente declarativas, ya sabemos cuáles son las sentencias declarativas, cuáles son las constitutivas, cuáles son las de condena, cuáles son las liquidatorias, ¿sí? Las que sean solamente declarativas, esas se conceden en el efecto suspensivo. Las otras se concederán en el efecto devolutivo, o sea que la sentencia se aplica, pero no se entregan bienes ni se entrega dinero, sino hasta que arriba se resuelva, ¿ya? Pero la sentencia se aplica, ¿ya? Otra vez, Daniel, otra vez, qué pena. Entonces, suspensivo, lo que tiene que ver con personas, cuando Estado civil de las partes, personas. Exacto. Cuando ambas Sentencias partes recurren, cuando se niegan todas o cuando sean solamente declarativas, ¿sí? Como la declaración de unión marital de hecho. Esta es una sentencia declarativa. Pero si usted a la declaración de unión marital de hecho le va también a adicionar que se constituyó sociedad patrimonial. Ah, entonces ahí dice, momentico, espérese. ¿Sí? O la sentencia de liquidación de sociedad conyugal. Por ejemplo, la sentencia de la liquidación de sociedad conyugal no encaja ahí, porque no es una sentencia sobre el estado civil de las personas, porque la liquidación de la sociedad conyugal no habla sobre el estado civil de las personas, sino sobre el patrimonio, ¿ya? No es declarativa, sino que es una sentencia liquidatoria en la cual se reparte patrimonio entre Pedro y María, ¿ya? A menos que la sentencia liquidatoria sea apelada por las dos partes, esa sentencia se da en el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia se aplica, es decir, los bienes son 50% de Pedro, 50% de María. ¿Ya? Como se dijo en la sentencia. Pero no se le entregan los bienes a nadie, sino hasta que arriba se resuelva. O sea, ya los bienes están en cabeza de las personas, pero no se hace entrega de los mismos, sino hasta que arriba resuelvan. ¿Ya? Así es como funciona el asunto. O sea que en el efecto devolutivo únicamente es cuando nos entrega bienes. Sí. Ojo pues, sigue. Sin embargo, la apelación no impedirá el pago de las prestaciones alimentarias impuestas en la providencia apelada, para lo cual el juez de primera instancia conservará competencia. Quiere decir que si en la decisión que se apeló se fijó una cuota alimentaria, hay que pagar esa cuota. ¿Por qué? Porque los alimentos, como la idea de los alimentos es mantener la vida de la persona, la subsistencia de la persona, eso no se puede suspender porque estaríamos vulnerando derechos fundamentales como la vida, ¿sí? Entonces, eso sí toca pagarlo, lo que tenga que ver con alimentos. Y en caso tal, se devuelve la plata, ¿ya? Eso es lo que dice... Ahí es devolutivo. Sí, exactamente. El alimento es devolutivo. Sí. Seguimos. La apelación de autos se otorgará en el efecto devolutivo, a menos que exista una disposición en contrario. O sea, que los autos, por regla general, se van a aplicar, se van a conceder la apelación en efecto devolutivo. A menos que la ley diga, el auto será apelable en el efecto tal, que puede ser suspensivo o diferido. Si la ley dice ahí de manera específica, entonces hay que aplicar lo que dice la ley, porque la ley específica prevalece sobre la ley general y abstracta. Entonces, cuando tenemos una ley general y abstracta como esta que dice los autos se apelan de manera devolutiva, y tenemos una específica que dice el auto tal del proceso tal se concede en tal efecto, entonces esa ley particular y específica prevalece sobre la ley general y abstracta, ¿ya? Porque esta regula el caso concreto. O sea que todas las sentencias, ninguna sentencia se concede en efecto devolutivo, ninguna. Sí, las que no sean apeladas por ambas partes, todas las sentencias de condena, todas las sentencias liquidatorias, todas las sentencias constitutivas, todas las sentencias en las que solamente uno de ellos apela, todas las sentencias que no hablen del estado civil de las personas, todas esas se conceden en el efecto devolutivo. Eso es lo que dice el código. Más despacio, en el primer más artículo. despacio. O sea, Más simplemente despacio. tenés que invertir lo que dice acá el código en este primer inciso después de los numerales, acá. Todo lo que no esté aquí en este primer inciso acá, se debe conceder en el efecto devolutivo. Mire que aquí dicen,
se conceden en el efecto suspensivo estas. O sea que lo que no esté en esta lista se tiene que conceder en el devolutivo. ¿Qué cosas? Lo que dice, se conceden en el efecto suspensivo lo que verse sobre el estado civil de las personas. O sea que todo lo que no sea estado civil es devolutivo. ¿Ya? Dice que lo que sea apelado por ambas partes. O sea que si lo apeló una sola de las partes, efecto devolutivo. La que niega todas las pretensiones, o sea que si se niegan solamente una parte de las pretensiones, pero otras se aceptan, efecto devolutivo. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. En ese inciso me dice específico cuáles son las sentencias que si se apelan se conceden en el suspensivo, las que dice ahí. Las que no estén contenidas en ese inciso se conceden en el efecto devolutivo. Pero, párele bolas a lo que dice el código a continuación. Cuando la apelación deba concederse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el devolutivo. Y cuando procede en el efecto diferido, puede pedir que se le otorgue en el devolutivo. Pilas con esto. El apelante, como él es el que no está de acuerdo con la decisión, como él es el perjudicado con la decisión, como él fue el que apeló la decisión, esa persona, si la decisión se apela en el efecto suspensivo, yo que soy el perjudicado con eso, yo puedo decir, no suspenda las cosas. Usted me perjudica más si suspende el proceso. Yo quiero que el proceso continúe. Entonces, yo puedo decir que me concedan eso en el efecto devolutivo o diferido. Le voy a dar un ejemplo. Estamos en el proceso reivindicatorio que le dije. Y entonces el muchacho le negaron la prueba. Y entonces el juez dice, voy a suspender, voy a conceder la apelación de ese auto que pidió la prueba, que le negó la prueba de inspección judicial bajo el efecto suspensivo. Es decir, que no vamos a hacer nada sino hasta que arriba nos resuelvan si practicamos o no practicamos la inspección judicial. Esa persona puede decir, no, un momentico, así me perjudicas más, viejo. No. Hagamos una cosa. Concédamelo en el devolutivo. Es más, no, concédamelo en el diferido. Es decir, suspendemos eso. No la vamos a practicar, la vamos a dejar quieto. Todavía no vamos a hacer nada. Pero continuemos en los otros, porque es que si no, esperamos 2 años hasta que arriba nos resuelvan. Y cuando resuelvan no hemos hecho nada. En cambio aquí podemos ir adelantando las otras pruebas, podemos ir adelantando otros testimonios, podemos ir adelantando todo lo otro y esperar a ver qué es lo que nos resuelve aquí. Entonces usted me perjudica mucho más si me concede eso en el efecto suspensivo. A mí me interesa que el proceso siga caminando para no perder tiempo. Entonces yo puedo pedir, cuando algo se concede en el efecto suspensivo, y soy el apelante único, obviamente, ¿sí? O los dos estamos de acuerdo, los dos apelantes estamos de acuerdo, podemos decir que nos lo conceda en el efecto diferido o devolutivo. ¿Ya? Dependiendo de lo que nosotros queramos. Que se suspenda solamente eso o que no se suspenda nada y el proceso siga y que nos devolvamos cuando resuelvan. ¿Listo? Y si algo se concede en el efecto devolutivo, usted puede decir, no, venga, concédamelo, perdón, en el efecto diferido. Usted puede solicitar que se lo concedan en el efecto devolutivo. ¿Cómo así? Siempre que la apelación suspenda todo o suspenda solamente la aplicación de esa providencia, la persona que la apela puede decir, no, continuemos. Incluso puede solicitar que se le dé aplicación a esa decisión. ¿En qué forma? Tenemos una sentencia en la que dice que yo gané y que me tienen que pagar 100 millones, pero yo la apelo porque yo digo que no son 100 sino 200. Pero yo digo, no, un momentico, no me la vaya a conceder en el efecto suspensivo. Concédamelo en el devolutivo, es decir, que me paguen los 100 millones, porque prefiero tener los 100
la 50% a que no me paguen nada. Porque si me pongo a esperar 2 o 3 años a que el tribunal resuelva, este man se insolvente ya no tiene con qué pagarme. Entonces, no, concédame eso en el efecto devolutivo. Es decir, que el man me pague los 100 y que cuando allá resuelvan y nos devolvamos, entonces, si el tribunal dijo que eran 200, pues que me pague los otros. Y si no, pues yo ya tengo los 100 en mi mano, entonces no hay problema, ¿sí? Porque como no me pueden empeorar la decisión, entonces yo prefiero quedarme con los 100 en la manita. Entonces yo le digo, no, que pague los 100, que se cumpla la sentencia de pagar los 100. No me suspenda el efecto de eso. Continúe, que a mí al menos así recibo algo. Entonces, esa es la clave que tiene el asunto, que la persona que es el beneficiado con la apelación puede solicitar entonces que se cambie el efecto en el que se concede. Básicamente, ¿cuántas veces pueden pedir eso? No, solamente una vez. Básicamente, el código nos acaba de decir que las cosas se conceden solamente en 2 efectos, o en el suspensivo o en el devolutivo, y que el diferido es una opción. ¿Sí? Porque mire que nos regularon que las sentencias se conceden en el efecto suspensivo y nos hablaron de que los autos se conceden en el devolutivo, pero no nos regularon qué cosas se conceden en el diferido. Quiere decir que en el diferido, para conceder algo en el efecto diferido, el juez tiene que argumentar las razones por las cuales él considera que a esa providencia no se le puede dar aplicación y que queda suspendida, pero que el resto del proceso continúa. Las sentencias no pueden concederse en el efecto diferido, ¿sí? Porque usted suspende la aplicación de la sentencia, pero ya no sigue nada más, ¿sí? Excepto en los procesos ejecutivos, donde la sentencia es solo la mitad del camino. ¿Ya? Pero ¿qué sigue después de la sentencia del proceso ejecutivo? El remate de los bienes y la adjudicación, y eso no se puede hacer. Entonces la sentencia solamente se puede conceder o suspensivo o devolutivo. En cambio, los autos sí se puede conceder en el devolutivo o en el diferido. Por regla general, los autos los vamos a conceder en el efecto devolutivo, pero el juez podrá argumentar por qué razón considera que se debe suspender la aplicación y aplicarlo en el efecto diferido. ¿Quién no entendió? La verdad, yo no entendí, Daniel. Qué pena. Es que es enredado. Pero ¿qué no entiende, Juan Diego? Porque es que... O sea, entendí, por ejemplo, lo último, que hay partes donde, dependiendo de lo que uno quiera, lo pide diferido, lo puede pedir de devolutivo. Ahora, diferido no se usa. Simplemente lo tiene que argumentar el juez. Y hablaste algo del proceso ejecutivo, que únicamente en el proceso ejecutivo aplica, pero porque no entendí bien. ¿Qué tema para mí fue confuso, Daniel? No. Espérese, calma. Lo que pasa es que en el proceso ejecutivo, cuando se da la sentencia del proceso ejecutivo, estamos en la mitad del proceso. ¿Qué es un proceso ejecutivo? Entonces, un proceso ejecutivo es un proceso en el cual usted dice, señor juez, condene a Freddy a pagarme 100 millones de pesos que me debe en esta hipoteca. ¿Sí? El juez, en el mandamiento ejecutivo, le dice, Freddy, pague los 100 millones que usted debe en la hipoteca. Freddy contesta la demanda. Y entonces él puede decir, yo ya pagué, no debo eso, en fin. En la sentencia, ¿qué es lo que se dice del proceso? Se condena al pago de eso y para el pago de la obligación se ordena el remate de los bienes de Freddy. Pero la sentencia no dice eso, no dice más, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con la sentencia del proceso ejecutivo? ¿Qué pasa ahí? Nos toca seguir con ¿qué? Rematarle los bienes en pública subasta, pagar la deuda y si sobró algo le devolvemos plata. Eso se hace después de que el juez ha tomado la decisión y dice, ya hay que rematarle porque es que este man no pagó, su contestación no fue suficiente, debe la plata, venga a ver. ¿Ya? Eso, así funciona un proceso ejecutivo. Entonces, la sentencia, después de la sentencia del ejecutivo hay que hacer más cosas. Por ejemplo, la sentencia dice, Freddy, cumpla con lo que usted se comprometió de entregar la casa. Entonces, Juan ya le pagó a usted la casa. Falta que usted cumpla por lo que se pactó en el contrato de compraventa. Entonces, se ordena que usted en 5 días le haga la escritura pública y el registro a nombre de Juan. Si él no lo hace, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el juez
firma las escrituras y hace el registro él por Freddy. ¿Ya? Todo eso ocurre después de la sentencia. ¿Ya? Entonces, esa es la particularidad que tiene el proceso ejecutivo. ¿Por qué mencioné yo el proceso ejecutivo? Porque yo les dije, es que las sentencias se tienen que dar en el efecto suspensivo o devolutivo. Es decir, o yo suspendo y no cumplo lo que se dijo en la sentencia, o yo cumplo lo que se dijo en la sentencia y espero a que si algún día resuelven allá, entonces me devuelvo y miro si deshago o qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Pero le doy cumplimiento ya. Yo digo que las sentencias no se pueden conceder en el efecto diferido. ¿Por qué razón? Porque la sentencia se acaba el proceso. Entonces, ¿el diferido qué es? Que yo suspendo la providencia, pero continúa el proceso. Y entonces yo digo, pero continúo ¿cuál proceso si ya se acabó? ¿Sí? O sea, yo no puedo hablar de efecto diferido en una sentencia. ¿Por qué? Porque ese es el paso final, ya se acabó el proceso. Entonces, ya ¿qué voy a continuar? ¿O es devolutivo o es diferido? Es decir, o la suspendo o la cumplo. Entonces, o es devolutivo o es suspensivo, perdón. ¿Ya? Entonces, yo digo que no se pueden dar sentencias, no se pueden dar apelaciones de sentencias en el efecto diferido. Que la única excepción serían los procesos ejecutivos, donde le acabé de decir que después de la sentencia sí siguen cosas, sí hay que hacer más cosas después de la sentencia. En los otros procesos no, en los otros procesos la sentencia y se acabó. ¿Sí? Ya, en el divorcio, ya copié esa parte, se la copié. En el divorcio, se da el divorcio y ya no hay más, ya se acabó. Entonces, o me divorcio o no me divorcio, ¿sí? Entonces esa es la cuestión. El otro punto que es complejo es que yo, que soy el beneficiario, puedo solicitar que se me cambie el efecto en el cual se me concedió algo. Entonces yo puedo decir, señor juez, usted me concedió esto en el efecto suspensivo, pero a mí no me interesa, cámbiemelo. Entonces, cuando usted le conceden algo en el suspensivo, ojo con esto, anotemos esta regla. Si algo se concede en el efecto suspensivo, el apelante lo puede cambiar a devolutivo o diferido. Tiene las dos opciones. El apelante, porque él es el que se perjudica o se beneficia con el efecto en el cual se concede. Entonces, el apelante puede solicitar, cuando algo se concede en lo suspensivo, se puede solicitar que se lo cambien a devolutivo o a diferido. ¿Listo? Segundo evento. Cuando algo se conceda en el efecto diferido, el apelante puede solicitar que se lo cambien al devolutivo. O sea que yo solamente tengo dos opciones. Cuando me conceden algo en el suspensivo, que lo puedo solicitar que me lo cambien a devolutivo o diferido. Cuando me conceden algo en el suspensivo, puedo solicitar que me lo cambien a diferido o a devolutivo. O cuando me conceden algo en diferido, puedo solicitar que me lo cambien al devolutivo únicamente. ¿Listo? Yo nunca, de motu propio, puedo pedir que me lo cambien al suspensivo. Esa opción no la da el código. ¿Ya? ¿A cuál, Daniel? Al suspensivo. Esa opción no la da. ¿Listo? Entonces ya sabemos que yo puedo cambiar del suspensivo al diferido o al devolutivo. Y puedo cambiar del diferido al devolutivo. Pero yo no puedo cambiar al suspensivo. ¿Ya? A ese no se puede cambiar. ¿Listo? Muy bien. Ahora viene la otra duda que me han preguntado muchas veces. ¿Cómo se hace para identificar cómo se concede algo? Con el suspensivo ya quedó claro que lo que miramos es ese ejemplo y decimos, si esas son las sentencias que se conceden en el efecto suspensivo, entonces las otras se podrán conceder en el devolutivo, ¿sí? O si es un proceso ejecutivo, en el diferido. ¿Por qué una sentencia de un proceso declarativo no se podría, según yo, pues, no se podría conceder en el efecto devolutivo, en el efecto diferido, perdón?
¿Por qué una sentencia declarativa no se podría conceder en el efecto diferido? Porque después, al final de ese proceso, ya no hay nada más. Ya se acabó el proceso. Entonces yo no puedo decir que el proceso continúa. No va a aplicar la sentencia, pero el proceso va a continuar. ¿Pero cuál proceso si ya se acabó? ¿Sí? Diferente al ejecutivo, que en el ejecutivo sí se continúan con unas cosas. Pero entonces aquí viene la pregunta. Para yo identificar Daniel, cuál de los dos, ¿qué tengo que hacer? Tiene el juez que, tiene el juez que argumentar la razón por la cual él considera que se tiene que dar en un efecto o en el otro. Dígame. tengo clase a las 6 con Jairo López. Ah, no, sí, ya vamos ¿Qué a acabar. hacemos? No, ya vamos a acabar. Qué pena. Es que este tema está muy, muy, muy chévere, pero tiene su detalle. Sí, es complejo, sobre todo que los términos son raros, uno no los ha escuchado y tienen muchos puntos. Entonces, ¿quién tiene alguna Primera otra vez duda que escucho podamos eso. resolver algo rápido? Yo creo que la próxima semana yo tengo más dudas porque voy a leer bien. Ese es el artículo 321. Sí, estamos hablando del 323. 323. ¿Qué inciso es? Después de los 3 numerales, el primer inciso. Gracias. Listo. Alejandro, usted me iba a preguntar algo. Profe, que por qué en el suspensivo solamente hablan como de sentencias declarativas, pues que tienen como de especial que no puedan ser de condena. Lo que pasa es que acordate que las sentencias declarativas implican que el juez reconoce un hecho, un derecho, una situación jurídica anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los otros tipos de sentencias? Que están diseñadas de una manera diferente. ¿Sí? Las sentencias de condena o las sentencias constitutivas generan efectos desde el momento en el que se da la sentencia hacia adelante. Entonces, se han suspendido. Para mí, Daniel Lopera, todas las sentencias se deberían conceder en el efecto suspensivo. Para mí. ¿Por qué razón? Porque es que usted cómo me va a continuar y me va a aplicar la decisión cuando la decisión puede que esté mala. O sea, eso no tiene sentido que usted le dé aplicación a la decisión cuando la decisión esté mala. Para mí, pues, ¿ya? Pero el código abre la posibilidad a que según el caso, el juez pueda conceder de una manera o de otra. Ya recae es en el juez. Pero entonces ahí tenemos otro punto que nos abre más puertas. Porque ¿qué pasa si el juez me concede un efecto porque él considera que se debía hacer así? Y lo que me decía Juan, eso me genera problemas. Ahí se abre puerta para casación y para demás. Bueno, son las 6, tenemos que cortar. La próxima clase entonces retomamos todo este tema. Profe, gracias, qué pena. Y se los El explico. tema está ¿Listo? muy bacano. Sí, profe, muchas gracias. Listo, nos vemos entonces. Se cuidan. Chao, Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Luego, gracias. Gracias.